Los rumores dicen que esta carrera puede haber sido la última en el circuito de Paul Ricard, y la verdad es que tras la carrera de hoy no echaremos mucho de menos este circuito. Hemos visto buenas batallas y adelantamientos, eso sí, pero tampoco ha sido nada del otro mundo, porque la variedad estratégica se marchó cuando llegó el primer safety car. Vamos a repasar las actuaciones de los equipos y pilotos en este Gran Premio de Francia. El primer abandono llegó de la mano de Charles Leclerc, un abandono clave que puede reventar todas sus opciones de mundial. El piloto monegasco estaba liderando la carrera tras defenderse de Max Verstappen durante las primeras vueltas, pero cuando el neerlandés paró en boxes, Leclerc se quedó solo apretando y en una de esas vueltas perdió el control del monoplaza y se fue contra las protecciones. Por la radio comentó que no podía soltar el acelerador, pero al bajarse del coche confirmó que fue un problema posterior, que el trompo fue error suyo. Así que un error de pilotaje que le deja muy frustrado, tal y como demostró por la radio con ese grito bestial. Este incidente causó un safety car y en ese safety car abandonó también Yuki Tsunoda. El piloto japonés tuvo una carrera muy complicada desde el principio porque en la primera vuelta Esteban Ocon se lo llevó puesto y desde ahí se quedó en último lugar habiendo salido desde una gran octava posición. Cuando llegó ese periodo de coche de seguridad, el equipo le pidió meterse en el pit lane y de esta manera AlphaTauri culminó otro fin de semana decepcionante. El siguiente abandono fue el de Kevin Magnussen. El piloto danés salía último tras penalizar al cambiar el motor y se puso 13º en la primera vuelta tras anotar una salida descomunal, pero la estrategia del equipo Haas digamos que fue un poco extraña. Fue el primero en parar en la vuelta 9 y volvió a parar otra vez más durante el safety car de Charles Leclerc. Por tanto se puso de los últimos de nuevo, tuvo que batallar y batallando con un Nicolas Latifi que le iba a adelantar, no cedió, se tocaron y se dañaron el monoplaza. Magnussen terminó abandonando una vuelta después y el piloto canadiense lo hizo un poco más tarde tras intentar continuar en pista. Latifi equipó esta semana el nuevo paquete de mejoras de Williams, pero no le sirvió de mucho porque clasificó último, salía hoy 18º por las sanciones de los que cambiaban motor y bueno, al menos estaba batallando por ser 14º y tal, pero ese choque con Magnussen lo impidió. Y el último en abandonar fue Guan Yu Zhou. El piloto chino salía 16º y paró en boxes muy temprano al sufrir con la degradación de los neumáticos, pero después del coche de seguridad causado por Leclerc, luchando con Mick Schumacher, se lo llevó puesto. Esto le hizo parar en boxes para cambiar el alerón delantero, se ganó además una sanción de 5 segundos por ello y su carrera se fue al garete desde ese momento, pero al final, para rematar, su monoplaza se quedó detenido en pista y causó un virtual safety car. En último lugar encontramos a Mick Schumacher. El piloto alemán tuvo también una gran salida como su compañero metiéndose 14º, pero por la doble parada que hizo Haas en 20 vueltas se quedó de los últimos. El choque con Guan Yu Zhou terminó de hundirlo del todo y al final perdió tanto tiempo con daños en el monoplaza que le adelantó Bottas en las últimas vueltas y se tuvo que conformar con quedar último. Como decía, el piloto finlandés solo pudo ser 14º, penúltimo. Valtteri Bottas salía 11º, pero en la salida perdió 5 posiciones, 6 si sumamos la de la vuelta siguiente. El problema que tuvo fue una arrancada pésima que le hizo perder muchos puestos ya llegados a la curva 1. Desde ahí no ganó muchas posiciones, paró durante el safety car de Charles Leclerc, pero poco después volvió a parar al no convencerle mucho el neumático duro, y eso ya le catapultó del todo a las últimas posiciones. Alex Albon terminó 13º, salía desde esa misma posición y ahí se quedó, pero no sin antes batallar. Aprovechó para parar bajo safety car y entre la melee de paradas en boxes ganó 2 posiciones y se puso 11º. Desde ese momento estuvo varias vueltas cazando poco a poco a Lance Stroll e intentando la machada de meterse 10º, pero a la larga terminó perdiendo tiempo y perdiendo 2 posiciones por el camino. Teniendo en cuenta que tiene un Williams, imagino que al final se quedaría sin gomas al atacar demasiado al principio, pero bueno, de todos modos, buen resultado para él. 12ª posición para Pierre Gasly, que ha tenido una carrera un poco catastrófica en su casa además. En clasificación se quedó en la Q1, pero hoy salía 14º por la sanción de Sainz y Magnussen. En las primeras vueltas perdió 2 posiciones, pero se volvió a poner 12º tras adelantar a Vettel en su parada en boxes. Luchando contra Alex Albon se pasó de frenada, se fue largo y tuvo que tomar la escapatoria, y por ello perdió 3 posiciones, y al final lo único que pudo hacer al final de la carrera fue recuperar esas posiciones perdidas. Desastre de AlphaTauri en el Gran Premio de Francia. Por delante terminaron los 2 Aston Martin, que rascaron un puntito en esta carrera, 11º Sebastian Vettel y 10º Lance Stroll. Vettel salía por delante, pero Stroll le adelantó en la salida, ya que el canadiense se lució y ganó 5 puestos en la primera vuelta. A partir de ahí rodaron juntitos hasta que llegó la parada en boxes bajo safety car, ya que Stroll ganó el puesto de Leclerc, pero Vettel perdió posición con Gasly como comentado antes. En ese momento Vettel tuvo que apretar, adelantó a Gasly tras su error, adelantó a Albon tras muchas vueltas de persecución y al final intentó por activa y por pasiva adelantar a su compañero, pero tras una defensa bastante dura, digamos en la última curva de la última vuelta, el canadiense logró quedar por delante y llevarse el puntito en esta carrera. En novena plaza
encontramos a Daniel Ricciardo, segunda carrera consecutiva en los puntos y segunda carrera consecutiva terminando en 9º lugar. El australiano salía desde ese mismo puesto y simplemente ganó la plaza de los abandonos de Leclerc y Tsunoda y perdió posición con Sainz y Ocon, el cual le adelantó llegados a la vuelta 6 del Gran Premio. Tras la parada en boxes, le hizo un undercut al francés porque tenía que cumplir una sanción, pero a menos de 10 vueltas del final volvió a perder posición con el de Alpine y se tuvo que quedar igual que en clasificación. 2 puntitos más para él, pero otra vez por detrás de su compañero. También por detrás de su compañero en su Gran Premio de casa terminó Esteban Ocon. El piloto francés, pues lo mismo que Daniel Ricciardo, ganó las posiciones de Tsunoda y Leclerc, perdió la de Sainz y después de un intercambio de posición previo con Ricciardo, le ganó la posición al final de la carrera. Sí que hay que destacar que se llevó puesto a Yuki Tsunoda en la salida y por ello se ganó una sanción de 5 segundos, pero pese a eso y cumplirla en la parada no tuvo gran problema. Otra carrera más para Ocon en los puntos, pero esta vez con Alonso sin problemas de monoplaza ha quedado por detrás. En 7º lugar encontramos a Lando Norris. El piloto británico sorprendió en clasificación al terminar en 5ª posición, pero perdió ese privilegio en la salida al perder 2 puestos con Alonso y con Russell. Se puso 7º en 2 curvas y en verdad, pese a estar persiguiendo a Alonso en las primeras vueltas, ahí se acabó su carrera. 7º rodaba y 7º quedó, quedando a más de 9 segundos del piloto de delante. McLaren ha mejorado, pero una vez más han perdido puntos frente al Alpine. Y han perdido puntos frente al Alpine porque Ocon ha vencido a Ricciardo y Fernando Alonso ha vencido a Lando Norris. Le venció en la salida, porque al igual que Norris cayó del 5º al 7º lugar, Alonso subió del 7º al 5º lugar en los primeros metros, rápidamente cedió ante George Russell, pero desde ahí apretó y Norris no logró alcanzarle en ningún momento de la carrera, y gracias a esto Alpine logra por fin adelantar a McLaren en el Mundial de Constructores. 6ª posición que sabe casi a gloria tras el batacazo del Gran Premio de Austria. 5º lugar para Carlos Sainz. El piloto español salía 19º tras cambiar por 4ª vez el motor y penalizar por ello, y durante toda la carrera estuvo mostrando un ritmo descomunal, adelantando sin problema alguno por dentro y por fuera. Cuando Leclerc abandonó, Sainz paró en boxes para aprovechar el safety car y se puso 8º con medios nuevos frente a gente con duros, pero se ganó una sanción de 5 segundos por un unsafe release. En un primer momento parecía que era error del equipo por lanzarle al pit lane ante tráfico, pero al ver la repetición al final de la carrera se puede apreciar que es Sainz quien comete el error, ya que Ferrari no pone la luz verde en el semáforo, no le da la orden de salir, pero Sainz sale igualmente. Con medios empezó a volar, se puso 4º y tras una dura batalla con Checo Pérez llegó a rodar 3º, pero Ferrari le dio la orden de volver a parar en boxes ante unas cuantas discrepancias por parte del español. Al parar y poner otro set de neumático medio, cayó de nuevo a la 8ª posición y tuvo que apretar al final para terminar 5º, pero viendo lo que habían batallado por delante Pérez y Russell, quizá podrían haber arriesgado con Sainz y dejarle en pista, pero bueno, 5ª posición que ni tan mal, dadas las circunstancias. En 4ª posición encontramos a Checo Pérez. El piloto mexicano hoy no ha tenido el día. Ayer salvó los muebles en clasificación quedando cerquita de Verstappen, pero hoy desde el principio no ha encontrado el ritmo al rodar toda la carrera por detrás de Hamilton. El británico le adelantó en la salida y pese a la persecución no pudo devolverle el puesto en ningún momento. Y para más Inri llegó George Russell, que después de varios encontronazos, batallas y polémicas por la radio, el británico aprovechó el final del Virtual Safety Car para sorprenderle y adelantarle. 4ª posición que sabe a poco al haber cedido ante los 2 Mercedes, pero hay algo de polémica porque ese final del Virtual Safety Car parece que fue algo antirreglamentario. Dirección de carrera tardó casi 1 minuto en quitarlo, cuando el reglamento dice que se debe terminar entre 15 y 20 segundos después de mostrar el mensaje de ending. Pero bueno, culpa de Michael Masi, supongo. Por delante, como decía, tenemos a los 2 Mercedes. 3º George Russell y 2º Lewis Hamilton. Russell salía 6º, se puso 5º tras adelantar a Fernando Alonso, 4º tras el abandono de Charles Leclerc y tras esa dura batalla con el mexicano logró alcanzar el podio por 4ª vez en esta temporada. Estuvo espabilado con el Virtual Safety Car ya que deceleró e iba más lento que le marcaba el tiempo delta, pero cuando se reanudó la carrera ya venía acelerando de antes y pilló a Checo con el carrito del helado, así que se la jugó y le salió bien. Hamilton por su parte se puso 3º en la salida adelantando a Checo Pérez, 2º con el abandono de Leclerc y desde ahí se quedó firme en esa 2ª posición. Estuvo incluso a punto de ponerse líder cuando chocó Leclerc, porque paró bajo ese safety car y ahorró muchos segundos en su parada con Verstappen, ya que este había parado antes, pero nada, se tuvo que conformar al final con esa 2ª posición que, oye, siendo Mercedes y viendo la mejoría, pues está más que bien. Y más que bien también le sabe esta victoria a Max Verstappen, 25 puntazos frente a un Charles Leclerc fuera de combate que cortan de golpe y porrazo esa tendencia de Leclerc recortándole puntos en los últimos grandes premios. Verstappen salía 2º por detrás del piloto monegasco y pese a que lo intentó en las primeras vueltas no logró adelantarle de ninguna manera. Es por ello por lo que paró antes de lo esperado, sufriendo también con los neumáticos, y la sorpresa le llegó con el accidente del piloto de Ferrari. Con eso, el liderato le llegó con bandeja de plata y aprovechó esa oportunidad cruzando primero la línea de meta. Chimpum tracatra, se acabó la carrera.
Lo dicho, victoria incontestable de Max Verstappen, eso sí, porque Leclerc ha quedado fuera de combate, con el monegasco en pista, a saber, pero este error del piloto de Ferrari eleva a 66 puntos la distancia entre los dos a falta de 10 grandes premios del final, así que este asunto se le complica más que nunca al piloto monegasco. Mis pilotos del día son Lewis Hamilton, Carlos Sainz y la verdad es que no sé quién más, con mención de honor para Max Verstappen y Fernando Alonso, y la colleja de oro va para Charles Leclerc. Y la nota pues no sé muy bien qué ponerle, la verdad, ha tenido cositas, ha tenido momentos jugosos, pero el resto de la carrera por detrás tampoco ha sido nada del otro mundo. Es un gran premio en Francia, así que le pondré un 7 y quizá le estoy poniendo demasiado nota, pero bueno, como se acercan mis vacaciones, digamos que estoy algo generoso. Próxima y última cita antes de este parón veraniego, la semana que viene en el Hungaroring, Gran Premio de Hungría. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.